Bienvenidos familia y amigos del programa Revelación TV 2020. Durante varias semanas hemos estado descifrando los símbolos que se presentan en el capítulo 13 del Apocalipsis en la Biblia. Hemos podido identificar a la bestia que surge del mar como el proceso perseguidor a los fieles seguidores de Dios a través de la historia. En esta ocasión, nos dedicaremos a descubrir el significado de una segunda bestia que surge de la tierra, a diferencia de la anterior que surge del mar. ¿Qué representa? ¿Tiene esto que ver con nosotros hoy? Lo veremos enseguida. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo han pasado estos días? Ruego a Dios que estén todos bien de salud, que no estés afrontando el problema terrible de esta ignominiosa enfermedad que tanto daño ha hecho. Pero confiamos en el Señor, que Él te proteja y que sus ángeles estén junto a ti. Así promete la Biblia, promete Dios a través de la Biblia. Hemos estado estudiando un tema muy importante relacionado con esa mala interpretación de que la vacuna contra el coronavirus vaya a ser la inserción del número 666 o de la marca de la bestia. Ya nosotros en videos anteriores hemos podido identificar qué cosa es la marca de la bestia y qué cosa es el número 666 que representa. Vemos que son símbolos, por lo tanto no podemos tomar eso como un número exacto. El número 6 es número de hombre, es el número imperfecto, mientras que el número de Dios es el número perfecto, es decir, el 7, y se ratifica 3 veces para darle énfasis. 666, como podríamos decir nosotros 777, para mostrar la perfección del número de Dios. Ahora bien, vimos en primer lugar que en el capítulo 13, que es nuestro material de estudio de hoy, sale del mar una extraña bestia, un monstruo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y también tiene en su cuerpo los símbolos de los reinos, de los imperios que a partir de Babilonia persiguieron al pueblo de Dios. Entonces el pueblo judío, y luego más tarde la persecución continúa contra los verdaderos hijos de Dios dentro de la misma iglesia. Debe tenerse en cuenta que hay una referencia, Daniel capítulo 7, repito, Daniel 7 en relación con Apocalipsis 13, y ahí vas a identificar estos poderes: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, y luego la Roma con símbolos o con énfasis religioso. Se ha denominado también la Roma papal, puesto de que se impone, no es contra el Papa, es contra la mala decisión de poner a un hombre como cabeza de la iglesia, cuando ya tiene la iglesia su propia cabeza. Me refiero a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y eso creemos y debemos mantener en nuestra creencia. Pero hoy vamos a analizar que hay otra entidad, hay otra segunda bestia. Primero la bestia que sale del mar, y allí lo vemos más tarde la obra que hacen poniendo el número 666. Pero vamos a ver quién lo impone realmente. Hay una segunda bestia, y para ello les invito a que vayamos a la Sagrada Escritura, donde vamos a encontrarlo en Apocalipsis capítulo 13, ahora el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Han notado que hay una notable diferencia, importante diferencia entre la primera bestia y la segunda. En primer lugar, la primera bestia surge del mar, mientras que esta surge de la tierra. Además de esto, esta segunda bestia tiene forma de cordero, no es un monstruo horrible como aquel que vimos, sino que ahora esta segunda bestia que surge de la tierra tiene forma de cordero, pero que al final
habla con el poder y la fortaleza del dragón. Este animalito, si lo describimos acá, notarás que surge de la tierra. Al surgir de la tierra es porque surge de un lugar contrario físicamente a la otra que surge de las aguas del mar. Vamos a analizar lo que esto quiere decir. Es un corderito muy simpático, tiene los cuernitos tiernos, pero cuando abre la boca nos deja a todos admirados porque habla como dragón. Si es una bestia, en primer lugar, debe considerarse que es un poder, porque las bestias, como también los cuernos, en profecía, inmediatamente la misma Biblia lo interpreta, porque la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. No olvide que ese es un enunciado fijo que nos hemos puesto como regla de interpretación. Este animal se levanta representando un poder, por lo tanto es una potencia, es un reino. Por lo tanto, vamos a ir analizando ahora en pantalla alguna cosa importante. Esta segunda bestia de Apocalipsis 13 que nosotros comenzamos a identificar es, por lo tanto, un reino, un poder o un país. De eso no cabe la menor duda. Pero hay algo más, surge de la tierra. Como bien sabemos, la primera bestia surge del mar y la Biblia es clara cuando nos dice, según leemos en Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No vamos a interpretar quién es la ramera, eso no nos ocupa en este momento, pero sí que ella se sienta sobre aguas, y lo que importa de este texto es la interpretación de que donde hay muchas aguas, quiere decir que hay población. Por lo tanto, si esta otra bestia segunda se levanta de un lugar seco, de un lugar desierto, yo te pido que tú mismo lo interpretas, no hay que buscar mucho ni ir a una universidad o un seminario para saberlo. Si las aguas quiere decir mucha gente, los lugares secos quieren decir lugares despoblados, donde no hay nada. Es, por supuesto, un lugar en el mundo donde la población es poca, en contraposición con la superpoblada Europa y Asia, que era el mundo conocido. Tiene que ser, sin lugar a dudas, esta nueva entidad tiene que surgir de un lugar nuevo, de un lugar poco poblado, de un lugar totalmente desconocido, hasta que se descubre, y ya te diste cuenta, nuevo mundo. Esta otra entidad tiene que ver con un poder, con un país que se levanta en un lugar donde no hay la afluencia de naciones como Europa. No hay dudas que es en América el nuevo mundo. Pero sigamos analizando nuestro cuadro de investigación. Esta segunda bestia, además de ser un país, se levanta en el nuevo mundo. Eso queda claro. No se levanta en Europa. Por lo tanto, bien, si nosotros seguimos interpretando, dice que tenía cuernos de cordero. ¿Qué cosa es un cordero? Bueno, un cordero es un animal tierno, un animalito jovencito. Un corderito no es lo que diríamos nosotros el macho de la oveja, ya más mayor, ¿no? Es la criaturita pequeña. Por lo tanto, si volvemos a nuestro cuadro, diríamos que no solamente es un país que se levanta en el nuevo mundo, sino que es un país recién nacido en el momento histórico que estamos analizando. Pero hay algo más. La palabra cordero representa más. ¿Qué quiere decir en la Biblia el cordero? ¿A quién representa el cordero? ¿Te diste cuenta? Claro, en el escudo de Puerto Rico aparece el cordero. ¿Por qué? Porque ese cordero representa a Cristo, efectivamente. Así que no nos costaría a nosotros trabajo, yendo otra vez a nuestro cuadro, que esta bestia del Apocalipsis 13, además de ser un país que nace en el nuevo mundo y que es recién nacido, un país nuevo, tiene bases cristianas en su mismo fundamento. Por lo tanto, es algo importante. Ahora, si vamos a ver algo más en cuanto a la cronología, ¿en qué momento tiene que levantarse?
no hay dudas que debe coincidir con el momento en que el papado, que ha tenido un poder a través de 1260 años de hegemonía sobre los reyes de Europa, recibe una herida mortal de la cual se habla al comienzo de este capítulo 13, en una de sus cabezas, cuando Napoleón Bonaparte manda prender al Papa Pío VI, y ahí se descontinúa el poder papal, inclusive pierde los estados pontificios. En ese momento se dio una herida, allí debe surgir ese nuevo poder para que cumpla la profecía. Así que, yendo a nuestro cuadro sinóptico, además de ser un país que se levanta en el Nuevo Mundo, que es a la vez un país recién nacido con bases cristianas, debe surgir al final del siglo XVIII, como ocurrió alrededor de 1798, cuando el Papa Pío VI fue prendido. Ahora te pregunto, ¿qué nación del Nuevo Mundo cumple todas estas características? ¿México? No, si México ya existía hacía tiempo. Sudamérica, por allá por Argentina, el Brasil. No vas a encontrar a otro país que llene más perfectamente estos requisitos que los Estados Unidos de Norteamérica. Es el país que se funda en libertad religiosa. Es el país que recibe a los padres peregrinos huyendo en el barco aquel Mayflower y vienen acá hasta las costas de Massachusetts, Connecticut, y allí se establecen en Plymouth, huyendo a la intolerancia religiosa de Europa, donde la iglesia dominaba el Estado. ¿Sabías eso? La iglesia dominaba el Estado. No había una pared divisoria, no existía democracia. Era el dominio, la hegemonía directa de la iglesia sobre los reyes. Inclusive hubo experiencia que no narro ahora por el tiempo, de reyes que por el temor a la excomunión pasaron la noche entera tirados de rodillas esperando que el Papa los perdonara, como un padre que le dice a su hijo: vuelve otra vez a hacerlo, que te va a costar caro. Y eso es una cosa tremenda. Y digo esto con respeto, amigos, pero estoy hablando de historia. Si usted es un católico, por favor, le pido a Dios que lo dirija a entender la historia. Hemos cometido errores. Cuando yo hablo de la iglesia, hablo también de mi iglesia. Yo siento que mi iglesia cristiana cometiera esos errores. Pero hay que ir adelante y rectificarlos, regresando a la única fuente, las Sagradas Escrituras, la Biblia. No podía ser otra. En el año 1776, 4 de julio, se hizo la primera declaración de la independencia. Pero más tarde George Washington ocupa su oficina en el año 1789, mientras que al fin en 1791 los estados ratificaron el Bill of Rights, que fueron las primeras 10 enmiendas a la Constitución. Esta nación se establece allí justo precisamente en el momento en que Napoleón prende al Papa en el año 1798. Pero hay algo más que queremos mencionar. No hay duda que tiene esta bestia segunda la forma de un corderito noble, cristiano, con libertad de conciencia, buscando la libertad religiosa, pero llega un momento en que el animalito abre la boca y dice el libro de Apocalipsis capítulo 13 que ruge como un dragón. ¿A qué se está refiriendo? ¿Quién es el dragón? Ya hemos estudiado que el dragón es el diablo y Satanás, según nos dice Apocalipsis capítulo 12. Así que, ¿cómo? Un país fundado en libertad religiosa, un país fundado en el cristianismo, que llegue al final de la historia humana a abrir su boca y ser usado por el diablo. ¿En qué sentido? Esto quiere decir que esta nación será movida de alguna manera por las cuerdas del enemigo. Esto es algo tremendo, porque los Estados Unidos es un país cristiano, fundado en los altos principios del protestantismo. Fueron protestantes que huyeron de Europa porque la iglesia los condenaba y tuvieron que buscar una tierra promisoria donde pudieran adorar a Dios con plena libertad.
Por eso se creó la constitución más bella que puede existir en el planeta Tierra, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo quiero decirte algo, yo me siento muy americano. No, yo nací en un país hispano y no puedo nunca olvidar mis raíces. Yo soy hispánico. Yo me siento feliz de mi lengua castellana, pero doy gracias a Dios por un país que me adoptó cuando en el mío se me echó por mis principios religiosos. Yo vengo de un país donde fui perseguido por ser cristiano y en Estados Unidos se me abrieron las puertas y se me dio el derecho de ser un ciudadano de esta gran nación. Que Dios bendiga a América. Y seré un ciudadano fiel y leal a esta nación, pero no puedo dejar de reconocer lo que la profecía está enseñando en cuanto a lo que va a ocurrir al fin del tiempo, justo antes de que aparezca en las nubes de los cielos nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su segunda venida. Los fundadores de esta nación se preocuparon porque la Constitución demarcara la posición de la división entre la Iglesia y el Estado. Que hubiera siempre un muro divisorio. Tristemente, la voz del dragón se está escuchando en este país. Se está escuchando porque una nación religiosa ha ido olvidando los principios de la fe cristiana y se han tomado medidas contrarias a lo que la Biblia señala, y algunos ya han llegado a mirar la Biblia como un libro anticuado, fuera de lugar, un libro antisocial, porque no aprueba los deseos y prácticas que ellos hacen. No quiero entrar en detalles. La teoría de la evolución, admirable que en esta nación cristiana no se pueda enseñar la Biblia, ni se pueda enseñar la creencia en la creación hecha por la mano de Dios, sino que se enseña la teoría de la evolución de Carlos Darwin como un hecho comprobable, como alguien quiso decir una vez. Pero además de esto, en cuanto a las prácticas, esas escenas bellas de la Navidad que representa el nacimiento de Jesús en Belén con los pastores y los magos del Oriente que vinieron a adorarle, es raro que encuentres una figura en las tiendas hoy para adornar tu casa en los días de Navidad, si no encuentras al viejito rechoncho vestido de rojo, Santa Claus, que ahora lo pintan hasta de verde con figuras horripilantes. Puedes ver que en los días de la Pascua, que conmemora la crucifixión de nuestro Señor Jesús, el énfasis está en un conejo que pone huevos pintados. Oh, pero no solamente eso, la horrible escena pintada por esa horripilante festividad llamada Halloween, que ha venido de una cultura de los sacerdotes druidas allá en Inglaterra y en otros lugares, y ha sido más bien para hacer énfasis al comercio. Me preocupa más si nos preocupa en esta nación el comercio y el dinero que se gane por la venta de estas máscaras horribles para llevar a los niños a la calle vestidos a esa manera, o nos preocupa más bien nuestros hijos. ¿Se le está enseñando a los niños el amor de Dios en otro aspecto, o desarrollar más estas cosas tan horribles, tan terribles? Es que este día es tan fuera de lugar, pero lo triste es que también hace mucho tiempo, que nuestra nación siempre ha conservado el reunirse para adorar al Señor el día del domingo. Que algunos dicen porque es el día de la resurrección de Cristo. La verdad es que no se puede comprobar ni con un solo versículo, sino que están arrastrando de Roma, de donde salió el protestantismo, huyendo de prácticas como por ejemplo la justificación por las obras, el pago de las indulgencias, la idolatría y tantas otras cosas, pero no se podía hacer todos los cambios, por supuesto, pero se llevaron el domingo como día de reposo hasta el día de hoy. De allí que si nosotros vamos a ver bien, amigos, qué cosa va a pasar en Estados Unidos, si no es que este lugar que es el último bastión de la libertad religiosa
llegará el momento que sea afectado. ¿En qué sentido? Cuando Francia a fines del siglo XIX obsequió a los Estados Unidos la colosal Estatua de la Libertad, que fue colocada allí en la isla a la entrada del puerto de Nueva York, se defendieron principios que el mundo entero reconoció. No había en Europa un país que defendiera tanto la libertad y la expresión de ideas religiosas como lo hizo Estados Unidos. Por lo tanto, es un bastión de los derechos humanos, pero también en forma especial es de la libertad religiosa. Quizás miles de inmigrantes que han llegado a este país buscando libertad, buscando un lugar donde puedan criar sus familias con libertad de conciencia. Tristemente, ¿qué va a pasar? Todo el éxito de Estados Unidos ha sido hasta ahora mantener una rígida pared, un muro, no el muro que separa Estados Unidos de México, un muro de conciencia que separe la iglesia del Estado. Toda vez que la iglesia y el Estado se han llegado a reunir, han sufrido las minorías, han sufrido aquellos que prefieren adorar a Dios según el dictado de sus propias conciencias. Al no existir esa pared en Europa, los resultados fueron nefastos, como bien lo sabemos nosotros. Y damos gracias a Dios por esa libertad que nos hace expresarnos. Estamos siendo testigos en estos días de las manifestaciones multitudinarias en decenas y decenas de ciudades de los Estados Unidos, inclusive de otros países, manifestándose en contra de la muerte del afroamericano George Floyd. Y creo que eso muestra el respeto al derecho humano. Tristemente ocurren cosas que no deben ocurrir, pero se manifiesta el derecho que hay en esta nación todavía de manifestar tu punto de vista. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿podrá al final de la historia mantenerse el respeto al derecho religioso? ¿Podrás tú, si decides reconocer que el día de reposo es el sábado, porque te lo dice la Biblia, será respetado aun cuando la gran mayoría no lo crea? Quiero decirte que serán los protestantes en Estados Unidos quienes quizás tengan que ver mucho con esto, porque como vas a notar en Apocalipsis 13, versículos 12 al 17, dice que este poder, que es la segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La segunda ejerce la autoridad de la primera en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y así a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La primera bestia representa el poder romano, papal. La segunda, los Estados Unidos de Norteamérica, y con más énfasis a la iglesia cristiana en los Estados Unidos. Noten que la profecía señala que la segunda bestia va a ser la imagen de la primera. ¿Qué cosa es una imagen? Es como mirarte al espejo. Yo diría una imitación. Si la primera bestia llegó a perseguir a los cristianos que no quisieron entrar por el lado que él mismo había marcado, ¿no será que al hacer la imagen en Norteamérica pasa lo mismo? Y bien sabemos ya específicamente que el asunto tiene que ver con un falso día de reposo frente al verdadero día de reposo. ¿En qué lado tú vas a estar? Yo sé que Dios te va a ayudar a seguir adelante, y esperamos que los protestantes, nuestros hermanos evangélicos, abran los ojos porque son buenos. Que Dios me los bendiga. Pero mira, quiero ponerte aquí lo que en su libro The Faith of Millions, John O'Brien expresó. Siendo que el sábado, nota esto, siendo que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia como el día de reposo del Señor, no es curioso que los que no son católicos, que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado. Sí,
seguro que es inconsciente, pero el cambio fue hecho unos 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. Ellos, es decir, los protestantes, continúan observando la costumbre, aunque ésta descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Esa observancia se mantiene como recordativo de la Iglesia Madre, de donde las sectas no católicas salieron como un niño que corre de su madre, pero todavía guarda en su bolsillo una foto de ella o una mecha de su cabello. Saben que O'Brien, hasta donde yo sepa, él nunca fue un guardador del sábado, sino un escritor muy famoso que llegó a escribir ese libro que llegó a ser tan conocido y lo puedes encontrar. Hermanos, no con poca razón, la Iglesia Católica le ha llamado a los protestantes hermanos separados que deben regresar al seno de la Madre Iglesia. Y será que algunos dirán, nunca voy a regresar, pero estoy guardando su marca y la retengo. Quiero leerles acá lo que el cardenal Gibbon, un prominente escritor católico, dijo lo siguiente: seguro que la Iglesia Católica admite que el cambio fue producto de sus acciones y el acto es la señal de su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos. Quisiera, mi querido amigo, mi querida amiga, concluir diciéndote que algo va a pasar en los Estados Unidos dentro de poco, que va a determinar quién va a servir a Dios y quién va a seguir las costumbres y tradiciones. Yo quiero estar de parte de Dios. Te invito a que lo hagas también. No temas, si tú hasta ahora has sido un fiel siervo de Dios, una fiel cristiana y has ido siempre a tu iglesia el día de domingo, que por eso vayas a tener la marca de la bestia, te digo que no, todavía no. Cuando el mundo entero lo sepa, cuando algo llegue a ocurrir frente a la decisión que en esta nación se va a hacer, entonces es cuando se va a saber quién lo tiene y quién no. Mientras tanto, sigamos estudiando la palabra de Dios y aceptemos toda verdad que Dios quiere que aprendamos. No olvide que aquí aparece el mensaje electrónico que puedas enviar, nuestra dirección, para que nos escribas, nos digas tu punto de vista. Si no estás de acuerdo con algo, dilo también, porque eso dará pie a que podamos analizarlo. Que Dios te bendiga y podamos vernos pronto. El próximo video vamos a acabar más profundo. Hasta pronto.